Cuando era joven vivía en un pequeño pueblo de Oaxaca, donde trabajaba como asistente de una santera, la bruja del pueblo. Era una anciana de avanzada edad, pero la gente del pueblo la respetaba y temía por sus habilidades mágicas. Yo disfrutaba ayudarla, ya que el trabajo no era difícil y las ganancias eran muy bien pagadas para mi edad. Aquel pueblo estaba repleto de leyendas que se transmitían de generación en generación. Historias de espíritus errantes, criaturas del bosque y maldiciones ancestrales eran contadas en voz baja en las noches oscuras. Mientras los adultos se reunían en torno a la hoguera, los niños escuchaban con los ojos muy abiertos. Una de las leyendas era la de la Llorona, una mujer condenada a vagar eternamente por las riberas de los ríos en busca de sus hijos ahogados. Se decía que si uno la escuchaba llorar, el dolor y la desesperación que emanaba de sus sollozos podía enloquecer a quien los oyera. Como asistente de la santera me encargaba de recolectar hierbas medicinales, llevar masajes a los habitantes del pueblo y asistir a sus rituales. Pero más allá de estas tareas cotidianas, también tenía el acceso a conocimientos ocultos y antiguos, conocimientos que la anciana compartía conmigo a medida que ganaba su confianza. Fue entonces cuando empecé a comprender la verdadera naturaleza del mundo en el que vivía. Un mundo donde la magia y lo sobrenatural eran tan reales como las sombras que se cernían sobre nosotros en las noches sin luna. Una tarde, después de completar mis tareas del día, la santera me llamó a su lado. Su voz era grave y temblorosa. Me contó que había tenido una visión de un gran mal que se cernía sobre el pueblo, un mal que solo podría ser detenido si llevábamos a cabo el ritual de protección en la próxima luna llena. Me instruyó a recolectar ciertos ingredientes raros y peligrosos. También me enseñó un encantamiento que debía memorizar y recitar durante el ritual. Me advirtió que no debía contarle a nadie sobre lo que estaba haciendo, ya que nadie comprendía la magia como ella. Podrían interferir y poner en peligro nuestras vidas y las de todo el pueblo. Así que con la carga de ese secreto en mis hombros, me adentré en el bosque en busca de los ingredientes. La soledad y el miedo eran mis únicos compañeros, mientras me enfrentaba a criaturas y espíritus que jamás hubiera imaginado. Finalmente la noche de la luna llena llegó. La santera y yo nos reunimos en un claro bosque, cerca del río donde se decía que la Llorona vagaba. Esa noche el aire estaba cargado de electricidad, como si la atmósfera misma estuviera sosteniendo la respiración, esperando el resultado del ritual. La santera comenzó a recitar palabras antiguas, mientras yo sostenía los ingredientes y repetía el encantamiento que ella misma me había enseñado. A medida que la luna se alzaba en el cielo, las sombras parecían retorcerse y moverse a nuestro alrededor. Sin embargo, más que algo sobrenatural, tuve la sensación de que algo en las sombras era producto de mi imaginación. Tuve la sensación de que aquellas sombras eran producto de mi imaginación. La tensión se disipó lentamente y la noche volvió a su estado de calma. La santera aseguró que el mal había sido contenido, pero no puedo evitar sentir una cierta inquietud que me acompañó en los días siguientes. Un día la santera me dijo que iríamos a visitar a una enfermera a las afueras del pueblo. Ella había estado experimentando mala suerte y había visto cosas extrañas en su casa. Aquella anciana quería hacer una limpia y yo debía ayudarla. Acepté con entusiasmo por la idea de ganar aún más dinero. Cuando llegamos a la casa de la enfermera, nos encontramos con una mujer cansada y asustada. Sus ojos estaban llenos de preocupación y tristeza. Se notaba que no había dormido bien en mucho tiempo. La santera comenzó a preparar la limpia, mezclando hierbas y agua bendita, mientras yo encendía velas en cada rincón de la casa. Mientras se realizaba la limpia, la enfermera nos contó su historia. Resulta que había estado cuidando a un anciano que vivía solo en una casa. El hombre había fallecido recientemente, y desde ese entonces la enfermera había experimentado una serie de eventos desafortunados. Al principio ella creyó que se trataba de coincidencias o malos sueños, pero pronto comenzó a sospechar de que algo más siniestro estaba en juego. En el transcurso de la limpia, la santera y yo encontramos varias cosas que podrían haber estado contribuyendo a la mala suerte y a los fenómenos extraños. Había una habitación en la casa donde la enfermera guardaba objetos personales del anciano, y allí encontramos un espejo antiguo y una serie de fotografías. La santera explicó que estos objetos podrían estar reteniendo la energía del anciano y causando los problemas en la casa. Después de completar la limpia y de deshacernos de los objetos, la enfermera sintió un alivio inmediato. La casa parecía más ligera y su rostro reflejaba gratitud y esperanza.
aunque no había nada sobrenatural en lo que habíamos hecho. La enfermera estaba convencida de que la santera y yo habíamos alejado a un espíritu vengativo. Al dejar la casa de la enfermera, no pude evitar pensar en la delgada línea entre la realidad y las leyendas que había moldeado nuestra percepción del mundo. Aquella noche, cuando ya estábamos a punto de llegar a la casa de la santera, el teléfono sonó. La voz temblorosa de la enfermera, a pesar de la limpia, de nuevo empezaba a escuchar cosas extrañas en su casa. Mencionó que había estado hablando con su vecina, quien le reveló que el anciano que estaba cuidando había sido un nahual, un ser capaz de transformarse en animal. La vecina sospechaba que el alma del anciano no se había ido completamente. La santera, con un rostro preocupado, nos pidió que nos fuéramos al día siguiente para investigar más a fondo y ver si podíamos hacer algo al respecto. Acepté con dudas, ya que el miedo comenzaba a apoderarse de mí. Al llegar a la casa de la enfermera al día siguiente, nos recibió en un ambiente aún más sombrío. La luz del sol apenas lograba filtrarse a través de las ventanas, y las sombras parecían moverse entre las esquinas. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras percibí una presencia siniestra en la habitación donde habíamos encontrado los objetos personales de aquel anciano. La enfermera nos contó que durante la noche había escuchado ruidos inexplicables y susurros ahogados provenientes de esta habitación. A medida que la oscuridad se iba haciendo más profunda, los ruidos se intensificaban hasta convertirse en gruñidos y aullidos, como si un animal salvaje estuviera atrapado dentro de la casa. Además percibíamos un olor nauseabundo, muy parecido a la carne en descomposición. Mientras la santera examinaba la habitación, noté que el espejo antiguo que habíamos retirado el día anterior había regresado a su lugar en la pared. Me acerqué lentamente y pude ver el vidrio estaba empañado, con manchas y humedad que formaban figuras grotescas y retorcidas. Fue entonces cuando algo me llamó la atención. En el reflejo del espejo pude ver como una criatura espeluznante, mitad humano y mitad bestia, nos estaba observando desde la esquina de la habitación. Sus ojos amarillentos brillaban con una intensidad malévola, y su gran boca, lleno de dientes afilados y sucios, se retorcían en una sonrisa sádica. La santera se dio cuenta de mi temor y también miró al espejo, viendo la abominación que nos acechaba. Sin perder el tiempo, comenzó a recitar el conjuro de protecciones y nos ordenó a la enfermera y a mí que hiciéramos un círculo a su alrededor, mientras ella trazaba símbolos místicos en el suelo con tiza y sal. La atmósfera se volvió aún más densa y pesada. La criatura en el espejo parecía enfurecerse. Su imagen se retorcía y se deformaba, mientras emitía algunos gruñidos. La habitación temblaba bajo la influencia de fuerzas sobrenaturales, y los objetos comenzaron a moverse por sí mismos, levantándose en el aire y estrellándose en las paredes con caos y destrucción. La santera continuó recitando el conjuro con voz firme y decidida, a pesar del terror que nos embargaba a todos. A medida que sus palabras resonaban en la habitación, la figura en el espejo parecía debilitarse. Los gruñidos ahora se convirtieron en lamentos desesperados y finalmente terminó en susurros. De repente, el aire se aclaró y la habitación volvió a la normalidad. El espejo en la pared ya no mostraba la imagen de la criatura, sino simplemente nuestro propio reflejo. La santera nos aseguró que el espíritu del nahual había sido expulsado y no volvería a atormentar a la enfermera, nunca más. Agradecida y aliviada, la enfermera nos abrazó y nos dio las gracias con lágrimas en los ojos. La anciana, aunque cansada, parecía satisfecha con su trabajo y nos indicó que era la hora de marcharnos. Mientras nos alejábamos de la casa de la enfermera, no pude evitar sentir una mezcla de asombro y temor por lo que acababa de presenciar. Había experimentado de primera mano la realidad del mundo sobrenatural que había creído hasta ese entonces solo como leyendas. A partir de ese día mi percepción de la vida y la magia cambiaría para siempre. Al día siguiente llegué a la casa de la santera y pude mirar a una anciana afuera. La mujer tenía marcas en su rostro y piel, parecían ser producto de sufrimiento inimaginable. Su piel estaba cubierta de cicatrices y manchas oscuras, testimonio de una vida llena de penurias y secretos. Su semblante era frío y aterrador, como si fuera una encarnación de la misma muerte. Sus ojos hundidos y rodeados por sombras oscuras me miraban fijamente, como si pudiera ver hasta lo más profundo de mi alma. A pesar de que el sol brillaba en el cielo,
Una sensación de frío me invadió por completo, haciéndome temblar involuntariamente. Le di las buenas tardes, pero ella no me respondió. Su boca, casi sin dientes, se torcía en una mueca desagradable. Sin embargo, pude percibir un pequeño murmullo que podía emanar de su garganta, como si estuviera recitando alguna maldición o conjuro en un idioma desconocido. Intentando no darle importancia a su comportamiento, me subí al auto con la santera, listo para ir a la casa de la enfermera. La santera, sin embargo, me informó que la anciana la acompañaría en esta ocasión. La había llamado para ayudar en el caso de la enfermera, ya que por su experiencia y habilidades eran muy respetadas en el mundo de lo oculto. La anciana se subió en el auto en silencio, y su presencia parecía llenar el espacio con una energía opresiva y oscura. A medida que nos acercábamos a la casa de la enfermera, la atmósfera se volvía cada vez más pesada, como si una tormenta estuviera a punto de estallar. Al llegar, la anciana examinó la casa con sus ojos penetrantes y comenzó a murmurar en voz baja, como si ésta estuviera hablando con seres invisibles. Luego de eso sacó de su bolso un conjunto extraño de objetos, y con un gesto autoritario ordenó a la santera y a mí que la siguiéramos al interior de la casa. En el interior de la misma parecía haber sido tomado por una energía oscura e inquietante. La anciana se movía con un propósito claro, deteniéndose en cada habitación mientras realizaba rituales con sus objetos místicos. Al entrar a la habitación donde habíamos visto a la criatura en el espejo, la anciana se detuvo en seco. Podíamos sentir una presencia maligna y amenazante en el ambiente, como si el espíritu del Nahual hubiera regresado para vengarse. La anciana nos dijo a todos que nos saliéramos de inmediato. Insistió en que ella debería enfrentarse a la entidad maligna que habitaba la vivienda por sí misma, ya que su poder y conocimiento eran cruciales para expulsar el espíritu del Nahual definitivamente. Sin pensarlo dos veces, obedecimos su mandato, preocupados por lo que pudiera suceder dentro de la casa, pero siendo conscientes de que no teníamos otra opción. Una vez fuera de la casa, la enfermera y la santera se quedaron en el auto, hablando en voz baja sobre lo que había ocurrido y de lo que podría suceder. Sus rostros reflejaban una mezcla de temor y preocupación, pero también respeto y admiración por la anciana, que había decidido enfrentarse al mal por sí misma. Mientras tanto, decidí dar una vuelta alrededor de la casa para mantenerme ocupada y tratar de calmar mi nerviosismo. El exterior de la casa estaba en un estado de abandono y decadencia. El suelo crujía bajo mis pies a medida que avanzaba. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras me daba cuenta de que el aire alrededor de la casa estaba mucho más frío de lo normal, como si la entidad maligna hubiera traído consigo una atmósfera helada y sobrenatural. La casa parecía estar viva, como si pudiera sentir la lucha que se libraba en su interior. Me detuve junto a una ventana rota. Pude escuchar el sonido de la anciana cantando en un idioma extraño y antiguo. Su voz resonaba en las paredes de la casa como un eco del pasado. Sus palabras parecían contener demasiado poder y me encontré hipnotizada por el sonido, casi como si estuviera siendo arrastrado hacia el interior de la casa por el canto. El aire alrededor de la ventana comenzó a vibrar y distorsionarse, como si la realidad misma estuviera siendo alterada por las fuerzas en conflicto dentro de la casa. La tensión en el ambiente se volvió insoportable y se sentía una presión creciente en mi pecho, como si una mano invisible estuviera apretándome con fuerza. Mientras miraba por la ventana, pude mirar a la anciana a través de una abertura en la cortina rasgada. Estaba quitándose la ropa, revelando su cuerpo cubierto de cicatrices y marcas oscuras. Me detuve a observar, incapaz de apartar la mirada de lo que estaba sucediendo. Lo que presencié a continuación me dejó petrificado. La piel de la anciana comenzó a estirarse, como si fuerzas invisibles estuvieran tirando de ella en todas direcciones. Sus venas se volvieron visibles bajo su piel arrugada, creando un patrón grotesco y terrorífico. Era como si su cuerpo estuviera siendo transformado en algo no humano. Su mandíbula se hizo mucho más grande y desproporcionada, desgarrando su boca en una abertura grotesca. Colmillos largos y afilados aparecieron en su boca, reemplazando sus dientes marchitos y amarillentos. Su nariz se transformó lentamente en la de un perro, mientras que sus ojos se volvían amarillos y brillantes, como los de un depredador nocturno. La criatura en la que se había convertido la anciana era una visión espantosa.
una mezcla de humano y animal que desafiaba toda lógica y naturaleza. Sus garras afiladas rasgaban el aire mientras se movía con una agilidad sorprendente. Mientras observaba con horror, la criatura levantó la cabeza y olfateó en el aire, como si pudiera oler el miedo que emanaba de mí. Sus ojos amarillos se fijaron en los míos a través de la ventana, y por un momento sentí como si me estuviera mirando directamente en el alma. Aún confundida y aterrada de lo que había presenciado, corrí hacia el auto, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Me senté en silencio, tratando de procesar lo que acababa de observar. Nunca había presenciado algo tan espeluznante y monstruoso. No sabía si debía comentarle a la santera lo que había visto. Opté de mantener la boca cerrada, temiendo de que pudiera traer más problemas. Cuando la anciana salió de la casa, parecía haber vuelto a su forma humana. Los tres nos subimos al auto y la anciana le dijo a la enfermera que había recorrido toda su casa y había encontrado espíritus de mala energía. Realizó un conjuro para asegurarse de que no volviera a suceder nada más en esa casa, utilizando la magia para expulsar y alejar el alma errante con facilidad y precisión. La enfermera agradeció profundamente a la anciana por su ayuda y todos nos fuimos de ahí. Al llegar a la casa de la santera, ella me pagó por mi ayuda y me despedí para regresarme a mi casa. A medida que me acercaba a mi hogar, la oscuridad de la noche se sentía aún más densa y muy amenazante. No pude evitar mirar a mi alrededor con mucho nervio. Casi llegando a mi casa, sentí una mano fría y huesuda que se posaba en mi brazo, deteniéndome en seco. Mi corazón se detuvo por un momento y al girarme, me di cuenta de que era la anciana la que me había agarrado. Sus ojos penetrantes me miraron con una mezcla de advertencia y amenaza, y su voz temblorosa me dijo que sabía que la había visto en su forma natural. Sus palabras fueron claras y contundentes. Si revelaba lo que había visto, ella me encontraría donde quiera que estuviera, y me haría pagar por traicionar su secreto. El miedo y el temor se apoderaron de mí. Asentí con la cabeza en silencio, prometiendo no decir nada de lo que había presenciado. Con la última mirada amenazante, la anciana soltó mi brazo y desapareció en la oscuridad de la noche, dejándome allí temblando y preguntándome qué más ocultaba la santera. Después de ese día, la santera nunca me llamó de nuevo, y aunque tenía pesadillas con la anciana Nahual, nunca le conté a nadie sobre lo que había visto. Los años pasaron y la vida siguió su curso, pero la experiencia aterradora que viví en aquel entonces siempre quedó grabada en mi mente y en mi corazón. Ahora, muchos años después, finalmente he decidido contar mi historia. Quizás solamente sea la necesidad de liberarme del peso que he llevado en secreto durante tanto tiempo, o tal vez solo sea para advertir a otros sobre los peligros que pueden acechar en la oscuridad, en las sombras de las leyendas inahuales. Pero incluso mientras les cuento mi relato, siento un escalofrío en mi columna, recordando el terror que sentí al ver a la anciana transformarse en aquella bestia. Aunque han pasado muchos años desde ese encuentro, aún siento el miedo y la inquietud que me provocó aquella noche. No puedo evitar preguntarme si la anciana Nahual sigue viva, acechando en las sombras y protegiendo sus secretos con ferocidad. Aunque he decidido contar mi historia, una parte de mí no puede evitar temer que algún día ella pueda encontrar la forma de cumplir su amenaza y hacerme pagar por haber revelado su oscuro secreto.